Les damos la bienvenida a todos los participantes a este tercer foro organizado por el Consejo de Plumas Azules. El Consejo de Plumas Azules tomó la determinación de abrir estos foros en conmemoración del 81 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional. Y vamos en nuestro tercer foro, que ahora voy a presentar a nuestros invitados, que son de lujo, empezando por el primero, don Jorge Osejo Moreno. Jorge Osejo, panista poblano de cepa, de lo más puro que yo conozco. Jorge es ingeniero mecánico eléctrico, ha sido diputado y senador, presidente del PAN en Puebla, secretario general del PAN a nivel nacional y fue también presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex. Jorge Osejo también ha presidido la Organización Demócrata Cristiana de América. Entonces, tenemos a una persona que nos da mucho gusto que nos acompañe por las características tan especiales que tiene de ser un panista de toda la vida y entregado a los fines del partido. En segundo lugar, tengo el honor de presentar a Luis Pasos de la Torre, veracruzano, abogado, economista, muy conocido en los círculos empresariales y en los círculos de la economía. Ha sido catedrático en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho. Es editorialista especializado en temas económicos y financieros. Ha escrito innumerables artículos en periódicos y revistas especializadas. Luis Pasos también fue diputado federal, fue la persona que dirigió muy extraordinariamente en la época de la primera legislatura, cuando el presidente Fox ganó las elecciones en el año 2000, él dirigió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. También tenemos a nuestro compañero José Luis Espinosa, michoacano, que ahora reside en Querétaro, y abogado y sociólogo. José Luis ha sido catedrático en la Universidad La Salle, diputado local y diputado federal, presidente del PAN en Michoacán, fue director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, organismo autónomo fundado por la UNESCO. Y finalmente presentamos al doctor Tomás Trueba, también miembro de Plumas Azules, como lo es José Luis Espinosa. Tomás es veracruzano, exalcalde de la ilustre área de Orizaba, Veracruz, que yo quiero mucho con todo mi corazón, porque ahí tengo familiares. Y es una de las personas que más aporta a nuestro grupo de Plumas Azules. Entonces, con este cuarteto que tenemos, dos de ellos han sido presidentes del PAN en sus estados, dos de ellos han sido articulistas reconocidos en diarios de prestigio, dos de ellos han presidido organizaciones internacionales y los cuatro han ejercido labores docentes, y uno de ellos ha sido alcalde de una de nuestras ciudades que han sido panistas durante varias administraciones. Entonces les doy la bienvenida a todos. Les ruego una breve presentación de 3 minutos para calentar motores y empezamos con don Jorge Osejo. Muy bien, pues lo primero que quiero decir es que le agradezco a todos los amigos de Plumas Azules el que me hayan invitado. Sé que es un gran esfuerzo, pero es una gran idea, me da muchísimo gusto. Es una gran idea y además una oportuna idea que nos facilita además hoy con la tecnología el que muchos nos estén escuchando y viendo. Me gusta el mensaje de los foros, el PAN hoy. Y lo malo es que vamos a tenernos que analizar, y en ese análisis pues deberemos de ser críticos. Si no, de otra manera no podemos hacer bien las cosas. Entonces nos tenemos que analizar y ser críticos, y pues para ello hay que hablar con la verdad. No queda más remedio que hablar con la verdad, aunque esto le pueda pesar a muchos militantes y sobre todo a algunos de nuestros dirigentes.
No diremos nombres, pero tenemos que dirigirnos a ellos porque precisamente vamos a hablar de lo que es el PAN hoy. Entonces, en este momento, y solo para dar una introducción pequeña, me parece que desde el punto de vista de muchos ciudadanos, de muchos militantes y también de algunos dirigentes, se dice que en dónde estamos, que dónde está el PAN, que qué está pasando, que no se encuentran, que desde hace 10 o 12 o 15 años ya no somos el PAN ese que ellos entendieron, creyeron en él, vieron, participaron algunos y después hasta se salieron, y que nos dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué tenemos como partido? Antes el proceso de selección era muy sencillo. Jorge Osejo, que no es un dirigente panista de toda la vida. Yo entré a los 48 años a la política partidista, tengo 77, pero yo llegué, presenté mi solicitud con el aval de un panista y punto y aparte. Teniendo un modo honesto de vivir, como lo demostraba mi propia estancia aquí en Puebla, con eso era suficiente para que yo pudiera ser una persona que estuviera en el partido. Pero había reglas. Hoy las hay, pero han cambiado mucho, sobre todo en los estatutos. Y ahí es donde vamos a tener que hablar más adelante sobre alguna crítica a ello. Pero sobre todo había reglas y se cumplían. Había capacitación permanente, pero no solo para lo electoral, sino una capacitación para la formación de los cuadros panistas. Somos un partido no de masas, sino de cuadros. Entonces, ahí los militantes se formaban mucho. Los procesos siempre fueron de competencia. Quienes querían lícitamente tener candidaturas o dirigencias del partido tenían que ir a las asambleas y a las convenciones y en ellas contender con otros muchos compañeros para poder ganar el voto de los militantes que correspondían estar en esas asambleas y convenciones y poder estar en las dirigencias del propio partido. Pero eran unas convenciones, y ya termino, no te pongas nervioso, Carlos, ya termino. En esas convenciones, lo que se tenía sobre todo era un debate allí mismo de ideas, de propuestas, con diferencias como era lógico, pero no irreconciliables, porque había siempre un ambiente que se privilegiaba, era sobre todo los valores y los principios. Pero una vez terminada la competencia, todos nos uníamos para luchar hacia afuera con los otros partidos. Y sabíamos, y esto es muy importante, teníamos todos la cultura de saber ganar, pero también la de saber perder, y la asumíamos. Gracias, Jorge. Ahora le damos la palabra para que nos dé una breve introducción a Luis Pasos. Muchas gracias por esta invitación. Quisiera yo remembrar un poco un diálogo que tuve con una venezolana hace tiempo y me decía que el gran problema de Venezuela no es tan solo el chavismo que existe ahora, el madurismo, la destrucción de la economía, sino el hecho de que la oposición no tiene las ideas claras de lo que es la solución. Entonces yo creo que en México, no tan solo el PAN, sino muchos que se dicen de oposición, a veces se concentran en criticar, a veces en insultar a quienes están en el gobierno, pero no hay ideas claras de cuál es la solución del país. Yo creo que para unir a un partido es importante que todos los que estén en ese partido no tan solo sean críticos, sino que también en determinado momento sepan que debe ir México. Y creo que esto se ha perdido por la lucha partidaria, por estas divisiones en podemos decir, los llamados partidos de oposición, y en muchas ocasiones no tienen claro qué es lo que deben combatir. No se va a combatir a personas, se tiene que combatir a ideas equivocadas. Y que debe unir a la oposición son una clase de cuál es la solución para el país. Y eso me preocupa. Es cierto, en todos los partidos hay envidias, hay soberbia, hay querer llegar a la presidencia sin darse cuenta si uno es suficientemente popular o no. A veces se buscan también alianzas que a veces quitan más de lo que dan. Entonces creo que es importante dejar claro cuál es la solución para México. Y la solución es que la oposición
tenga claro hacia dónde quiere ir, qué quiere construir, qué es lo que está haciendo mal este gobierno y cómo se deben de plantear las soluciones, y a la mayor parte de las personas hacerle ver que vamos por un camino equivocado. Gracias, Luis. Tomás Trueba. Hola, muchas gracias. Pues gracias por el bateo emergente para los que se acaban de conectar. Don Fausto Handar no pudo estar y bueno, aquí estoy a sus órdenes. Te agradecemos mucho eso, Tomás, verdaderamente. Gracias. Y solamente porque te tenemos confianza, te escogimos de emergente. Bueno, pues qué arriesgados son y desde luego que estos foros son una maravilla porque es también una forma de tener un contacto con la ciudadanía, un tema que se ha olvidado. Cuando hablábamos del tema, cómo se va a llamar, yo recuerdo Juan José defendió muy bien el tema del pan hoy, porque se ha que hablar de ese pan hoy, que es decir pan ayer y pan mañana, ¿verdad? Y algo que en el PAN pues ha ido sucediendo es la pérdida de presencia, tanto como partido, militancias, directivas, como a nivel gobierno, que se ha ido perdiendo esa idea, esa mística, lo que tiene que ser el PAN, la razón de ser del PAN. Cuando yo tuve la oportunidad de dirigir la revista Palabra, escribí un artículo que se llamó El Tesoro Olvidado y posteriormente Luis Felipe Bravo Mena escribe su libro El PAN ayer y hoy y retoma algo de mi artículo porque la importancia es realmente la fuente, lo que es Acción Nacional y en lo que hemos estado dialogando mucho es que se ha perdido esa razón de ser, lo que decía ahorita Luis y lo que decía Jorge, el perder las ideas, el perder el sentido o el volverse un canibalismo, se perdió mucho esa franca amistad y que había en Acción Nacional, esa camaradería castrense que hablaban. Y yo sí siento que para entender el PAN, lo que fue ayer, lo que va a ser, pues es simplemente retomar el origen. Cuando fundan el PAN en la mampara que ponen atrás, don Manuel Gómez Molín, Efraín González, por ahí estaba Crislo, que creo que tenía 18 años o 17, ponen que el PAN es una organización permanente de todos aquellos que sin prejuicios, sin resentimientos ni apetitos personales, quieren hacer valer en la vida pública una convicción clara de lo que trae uno como persona. Y eso es lo que tiene que ser Acción Nacional y eso es lo que tenemos nosotros que entender, que debemos buscar. Nos debemos a la ciudadanía, dejamos a la ciudadanía a un lado y el ciudadano pues nos hizo a un lado. Y claro que somos una oposición, el PAN siempre ha sido una oposición propositiva. A mí me ha tocado 2 ocasiones ser diputado, en las 2 nunca tuvimos mayoría, así que nos hacíamos pedazos en las tribunas. No había debate que no ganáramos, pero perdíamos votaciones. Nos impidieron la reforma fiscal del 2004, que hubiera sido una gran reforma fiscal, en fin. Entonces, es lo que tenemos que retomar. El PAN hoy tiene que volver a sus orígenes, tiene que volver a su libertad, tiene que volver a su democracia interna y a su camaradería. Miren, con esto termino. En 1998 fui candidato a gobernador. Tuve el privilegio de contender con Luis Pasos. Ganó Luis Pasos y todos los que fuimos precandidatos salimos con él a trabajar en campaña. Ahora, alguien que pierde se aleja, va, mienta madres y de todo. Falta en el PAN esa camaradería y demostrar al ciudadano que somos un partido distinto y distinguible. Eso es lo que tenemos que hacer. Así fue, Tomás. Sí. Voy a Carlos. Sí, gracias, Tomás. Te agradezco muchísimo el que te hayas ofrecido como bateador emergente aquí y se necesita mucho valor para poderlo hacer, pero sobre todo la sustentación que tienes como panista. Para cerrar, abre tu micrófono, José Luis, o te lo tengo cerrado. ¿Qué pasó aquí? Espérame un segundito. Sí, déjame, aquí lo abro. Ahora sí. Listo. Para cerrar con broche de oro en esta primera ronda de introducción, José Luis Espinosa, que es nuestro representante de Plumas Azules, ahora junto con Tomás, que se ofreció, nos va a dar una introducción y nos va a dar, José Luis, la primera pauta de la primera ronda.
Sí, muy bien. Pues Adelante. muchas gracias, Carlos. Gracias a Plumas Azules. Me da mucho gusto ver a Jorge Osejo, a Luis Pasos, a Tomás Trueba. Jorge Osejo, de quien tuve el gusto de recibir el nombramiento como presidente del PAN en Michoacán en 2001. Fue a Morelia a darme la investidura en aquel tiempo. Estábamos a punto de entrar a una campaña a gobernador y bueno, me da mucho gusto verlos a todos. Sí, en efecto, el propósito de estos foros es que revisemos a la luz de los acontecimientos contemporáneos del México que tenemos enfrente, revisemos cómo está el PAN, podamos opinar, debatir sobre el rumbo del partido y sobre por qué es importante que el PAN despierte. Yo creo que el PAN tiene un gran reto en 3 sentidos. El reto de reencontrarse con su identidad, porque parece que está perdida la identidad. El PAN tiene que depurarse. Por supuesto que si tenemos personas que no cubren este perfil del modo honesto de vivir, de la reputación correcta, de ser ciudadanos ejemplares para acceder a la función pública, desde luego que el PAN tiene que depurarse. Y lo otro, el tercer elemento, es la reconstrucción. Hay una postergada una y otra vez reforma pendiente y esto no puede esperar. Yo no sé qué tiene que ocurrir para que el PAN tenga ese cónclave, esa reflexión profunda. No ocurrió una reflexión necesaria después del episodio electoral de 2018, que era urgente y necesaria. Parece ser que el Consejo Nacional perdió su sentido de ser esa voz consciente, ese órgano vivo de inteligencia y de reflexión que orienta las decisiones generales del partido, y sería conveniente, indispensable y vital que recupere esa identidad. Para concluir esta pequeña ronda, de manera de introducción, yo sí quiero dejar algo aquí señalado, que le he escuchado muchas veces decir a Juan José Rodríguez Prats, que seguramente se lo escuchó a alguien más, y es esta frase: ya no somos de los nuestros. Esto retrata perfectamente lo que ocurre. Uno llega ahora al PAN, voltea a todos lados y se da uno cuenta, no porque haya gente nueva, que qué bueno, sino porque ya no somos de los nuestros, la ausencia de esa camaradería castrense, término insistente que una y otra vez Juan de Dios Castro nos decía en las asambleas nacionales. Camaradería castrense significa cerrar filas porque confío en el que está a mi lado. Esa camaradería nos permitía ir fuertes, unidos, con un objetivo común, con el idealismo y con la energía a enfrentar campañas en condiciones muy adversas. Hoy hasta nos tenemos que cuidar de quien tenemos al lado. Y esto tiene que cambiar importante y necesariamente por el bien de México. Y en la segunda ronda entramos a debatir algunas de las ideas, mi querido Carlos. Muy bien, bueno, como lo prometí, da la primera pauta de esta segunda ronda, o primera porque el otro fue introducción. ¿Con qué abres? ¿Con qué abres? Con una pregunta y se la pasamos a Jorge Osejo primero para que dé respuesta a tu pregunta. Yo quiero destacar lo siguiente. La sociedad civil hoy se encuentra en estado de orfandad. Voltean a un lado, voltean al otro, tratan de encontrar dónde haya resonancia a sus necesidades, a su sentimiento de frustración. Y entonces la sociedad, cansada de los partidos en desprestigio, partidos que se han cerrado en sí mismos, que han dejado de ser de puertas abiertas y de ventanas para que entre el oxígeno, pues están experimentando nuevas formas de hacer política. Un movimiento como Frena, que hoy ha tomado el Zócalo y que tiene un propósito, básicamente es que dimita el presidente, pero no hay un cuerpo de propuestas. Bueno, pues un movimiento como el de Frena nos indica que ahí hay un vacío que alguien cubrió. Esa ausencia del PAN, de las clases medias, del debate nacional, permite que surjan ese tipo de grupos y expresiones porque se sienten, repito, en estado de orfandad. Y aquí la pregunta es esa: ¿qué hacer, Jorge Osejo, Luis Pasos, Tomás Trueba? Porque un día el ciudadano mexicano tuvo un aliado.
las organizaciones de la sociedad civil tenían un aliado en el PAN. Si había un proyecto que dañaba el trabajo, los empresarios tenían en el PAN un aliado. Si había una ley lesiva para el sector educativo como la que hubo en Puebla, los padres de familia y profesores tenían un aliado en el PAN y salíamos a la calle y el PAN se hacía sentir con su voz y peso en las cámaras. Hoy tenemos un PAN ausente de muchas causas. Aquí lo dejo para iniciar la reflexión y las ideas. Bueno, ciertamente lo que dices está correcto. Lo que pasa es que hoy, teniendo la oportunidad que tenemos, en primera, la persona en que las condiciones que hoy maneja el gobierno de la República, y nada más ahí dejo, pero no es la persona, sino qué cosas se están haciendo. Hoy tendríamos la oportunidad de estar permanentemente en los medios hablando no de él, no de las personas, pero sí de las propuestas y de las cosas que nosotros tenemos para resolver ciertos de los problemas que hoy se está enfrentando el país, no están siendo resueltos. Y está ausente totalmente. Nuestra dirigencia nacional está ausente, como lo decía exactamente José Luis. Por ejemplo, como un grupo que podemos no estar de acuerdo con todas sus propuestas y que, como decía también José Luis, no tiene, por decirlo de una manera, un plan B. Voy a esto y no sabe qué va a seguir, cómo va a seguir, después de que estén puestos en el Zócalo y que desde luego no se va a ir pues bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Es que no hay propuestas. Y lo que anteriormente siempre teníamos en el partido es porque sí acostumbrábamos a reunirnos en convenciones, en asambleas, en reuniones de los comités directivos estatales y nacionales. Y ahí, con los demás militantes, discutíamos una cantidad de asuntos y les dábamos una prioridad. ¿Para qué? Porque no es lo mismo lo que yo esté hablando aquí en Puebla que lo que esté hablando otro en Sonora. Y entonces les dábamos una prioridad, aunque fuera prácticamente el mismo asunto, pero nosotros le dábamos una prioridad para poder estar permanentemente en los programas de radio, de comentaristas, en los programas de televisión, en la prensa, y poder estar diciéndole a la gente, pero es porque eso, se privilegiaba el debate, se privilegiaban las ideas, se privilegiaba esas asambleas nuestras, y no se privilegiaba la mercadotecnia. Escuché apenas el día que hubo la segunda fase de este programa del PAN Hoy, escuché a Fernando Gómez Montt, la mercadotecnia nos ha hecho un daño terrible, y es totalmente cierto. Ahora lo que es muchos espectaculares en donde decimos una frase que es bastante insulsa, que no dice nada, pero no tenemos esas reuniones que, por ejemplo, antes teníamos, no solo con nuestro comité y con los miembros de nuestro comité, sino que procurábamos, bueno, ahora en qué colonia nos vamos a reunir, en la casa de quién, y en el garage se ponían 50 sillas y hablábamos con la gente y sabíamos qué requería la gente y nosotros sabíamos qué teníamos como para ciertos asuntos que la gente quería. Eso es un PAN que sí está con la gente. Y aunque dice, te estoy diciendo 50 gentes, sí, pero 50 gentes por un lado y 50 gentes por otro, con otro de nosotros, del mismo comité, hacíamos la cantidad de gente que empezaba a entusiasmarse con la propuesta de un partido político, porque un partido político finalmente, su propósito es llegar al poder. No nos dé pena decirlos. El poder, se tiene que llegar al poder. ¿Y qué es el poder? El poder es tener la posibilidad de gobernar a una cierta comunidad con una serie de valores y de principios que van a estar a través de las políticas públicas y de las leyes, y que a esa comunidad le conviene lo que está proponiendo el partido, uno de los partidos, el que sea, el nuestro. Y entonces no tenemos por qué tener miedo a decir que sí, no es nada ilícito, es el mecanismo, la institución del Estado mexicano que sirve para poder llegar al ejercicio del poder. Perfecto. Ahora le pasamos la palabra a Luis Pasos, por favor. Abre tu micrófono, Luis. No, necesitas Tú los controlas, Carlos, el micrófono. No, ya le estoy dando acceso, sí, así es. ¿Ya está bien? Ya está bien. Bueno, mira, quizá
disculpa que hable yo de mi experiencia, porque es importante. Yo me califico como un académico toda mi vida, tengo 40 y pico de años de dar clase en la Escuela Libre de Derecho, di más de en la Nacional, y en una ocasión llegó un grupo de panistas, entre los cuales Rodríguez Prats, me dice, oye, queremos que te vayas a ser candidato de Veracruz. Yo le dije, discúlpame, yo no soy político, yo soy académico, bla, bla, bla. La cosa es que me convenció, y me convencieron otros que fueron, y yo sin ser panistas, llegué a una convención panista, que estaba Tomás, que era panista en ese entonces, y hubo una votación, y yo salí triunfador. De los primeros que fue a felicitarme fue Tomás, y jaló después. Eso era el PAN, a que yo después de ser ya candidato, sin ser panista, dije, yo tengo que corresponder a este partido que me hace candidato, y entré al PAN. Y esto lo digo porque yo conocí ese PAN que no solo fue oposición. Yo tuve, entre comillas, la desgracia de ser alumno, de ser profesor de un gran panista para mí, que llegó a ser presidente de la República. Y ya cuando que él también estaba atrás de que yo entrara, y después me dijo, usted, profesor, me hacía mucho enojar, ahora métase al gobierno a ver si es cierto lo que usted me pedía, a ver si lo puede hacer. Aquí se ha hablado como si el PAN fuera siempre. El PAN estuvo en el poder, con dos presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y no voy a hablar bien ni mal de ellos, nada más decir que al ver los datos, fue cuando hubo un mayor crecimiento en México de la última época y hubo una menor inflación. Pero parece que hoy se olvidó, está enterrado ese PAN que ganó, ese PAN que sí supo gobernar, ese PAN que le han estado buscando por abajo a ver si había robado y no le han encontrado nada trascendente, le han inventado. Entonces tenemos dos sexenios que pueden servir como ejemplo. Desgraciadamente, por cuestiones, se ha dividido. Entonces, una de las finalidades del PAN debe ser cicatrizar esas ideas y volver a buscar un frente entre un grupo y otra, porque si no, es difícil que el PAN pueda ganar. Pero sí hay que ver que el PAN no solamente ha sido oposición, porque aquí se ha hablado de que ha sido oposición, ha sido gobierno. Yo acompañé a los dos presidentes en el gobierno y puedo decir que se hizo mucho, que se hizo más que antes y que se hizo más que ahora. Y que si no se hizo más fue porque a mí me tocó estar en la Comisión de Presupuesto porque nos frenaban mucho. La apertura, por ejemplo, energética, la planteó el PAN y no quiso el PRI. Hasta ahora lo hizo ya que estaban hasta el agua al cuello. Y se lograron muchos avances. Entonces, tenemos el ejemplo de que el PAN ha sido no solo en la oposición, sino también bueno como gobierno. Entonces, eso debe llenarnos de orgullo. Tampoco no nos vamos a rasgar las vestiduras por las divisiones que ha habido. Es muy frecuente en los partidos que existan, pero lo más indicado es que vuelvan a unirse, que dejemos un momento esa soberbia, esa cuestión de que yo quiero llegar a la presidencia del partido como sea, pisoteando a los demás, sin buscar el consenso por miedo a perderlo. Entonces eso nos puede impedir, como lo impidió en las elecciones pasadas, que se ganaran las elecciones. Si el PAN hubiera estado unido, el PAN estuviera en el poder. Gracias. José Luis, contéstate a tu propia pregunta para cerrar con Tomás. Bueno, pues lo que han dicho los compañeros de este panel, básicamente es: Acción Nacional le fue útil a México, sí, desde luego. Acción Nacional revitalizó la vida pública, por supuesto. Aportó grandes cosas a la gobernabilidad de este país, programas sociales que fueron muy bien calificados, como el programa Oportunidades, desde luego, y manejó correcta y sensatamente la economía. Más allá de críticas y de errores, lo que yo no me explico es cómo hoy parece que no hay un sentimiento de orgullo por los gobiernos que encabezó el PAN a nivel federal y no se apropian de esos resultados, de ese valioso conocimiento y de esa valiosa experiencia. Hoy ni los gobiernos del PAN ni las dirigencias. Parece que nos regateamos a nosotros mismos lo que hemos logrado. Y esto es muy grave. Miren ustedes, podrá decirse 100 cosas de los gobiernos que han venido y han pasado, pero pregúntenle al bolsillo.
cuando le preguntamos al bolsillo de la gente cómo te iba en tu bolsillo en el gobierno de Fox o en el gobierno de Calderón, hay una diferencia. La gente podía ahorrar, la gente podía conseguir un préstamo, la gente podía invertir, había movimiento, flujo de recursos en la calle y se notaba en el impulso económico. Los programas de combate a la pobreza tenían un diseño extraordinario y fueron depurándose respecto a lo que venía del PRI. Sin embargo, hay que reconocer que grandes fugas se dieron porque estos programas precisaban de la corresponsabilidad y la coparticipación de instancias estatales y locales, municipales. Y ahí teníamos fuga de recursos que no llegaba completo a las familias necesitadas. Pero hoy el PAN tiene que rescatar ese discurso de alta sensibilidad social con las personas vulnerables. Si en los años 70 el discurso de Efraín González Morfín ya hablaba de que teníamos que tener una opción preferente por los pobres, por las personas rezagadas y marginadas, y esgrimía el principio de subsidiariedad como centro del pensamiento del PAN, y promovía el cooperativismo, algo en lo que Jorge Osejo es experto e insistente en sus tiempos de senador. ¿Por qué hoy no tomamos estas banderas en momentos donde México está pasando por grave crisis, por desesperación, por falta de oportunidades, por ausencia de condiciones gubernamentales para invertir? El cooperativismo es una salida subsidiaria y solidaria que está en los principios del PAN, pero además el manejo responsable de la economía con rendición de cuentas y con candados en el Congreso. Hoy vemos en el presupuesto de egresos, y yo no escucho con vigor esas voces de nuestros legisladores, cómo van a desaparecer fideicomisos esenciales para el desarrollo del país. De un plumazo pretenden borrar al Sinvestad, como borraron los programas de becas para jóvenes en el extranjero, como también están borrando programas de salud y programas de educación, entre otros muchos. Entonces, bueno, pues ahí hay material para que sigamos poniendo el punto en el acento. Aquí lo importante es el partido que defendía estas causas de la sociedad, ese partido que era voz del ciudadano en el Congreso para el diseño de políticas públicas, era el PAN. Hoy el PAN se convierte solamente en una voz, en una caja de eco. Se habla a sí mismo, se escucha a sí mismo y es reactivo a lo que dice el presidente. Reacciona a lo que dice López Obrador de una manera pues o anecdotaria o visceral o reactiva de rapidez. Pero falta eso otro que bien apunta Luis Pasos. Tenemos que tener claridad de a dónde debemos ir para que el ciudadano sepa en qué puede confiar del PAN. Gracias, José Luis. Quiero hacer una aclaración de un problema técnico que estamos teniendo. Tenemos un acceso de 1,000 personas y no nos está permitiendo acceder a más de 100 personas, por lo que les suplico a los que puedan comunicarse hacia el exterior, a sus redes, etcétera, que le digan a la gente que entren a través de Facebook. Es plumas.azules39, esa es una vía, plumas.azules39, y la otra a través de Facebook, Consejo de Plumas Azules. Son 2 vías por las cuales pueden entrar para escuchar. Y disculpas por esa cuestión técnica, pero tenemos que aclararlo con los sumeros. Tomás Trueba, cierra la primera ronda con tus observaciones a la pregunta de José Luis, por favor. Gracias. La pregunta, ¿qué hacer? Muy fácil. Retomar los principios de Acción Nacional. Acción Nacional es un partido que nace para crear ciudadanía, a mover las almas. Desde luego que, como decía Jorge, tiene que llegar al poder, claro, para que todos sus principios, sus valores, su visión de gobierno, su visión de vida, pues la podamos hacer a través del gobierno, como se ha hecho desde gobiernos municipales, estatales, hasta el gobierno federal. El PAN debe de aprender otra vez, porque lo olvidó, a escuchar al ciudadano, escuchar voces, escuchar a los políticos. La gente teme hacer política porque siempre se pensó que la política era sucia. Don Manuel Gómez Morín, cuando funda el PAN, habla de que la política es un asunto de familia.
La Iglesia Católica, a través de sus papas y sobre todo los últimos dos papas, han hecho mucho hincapié. El buen cristiano tiene que hacer política. Entonces, Acción Nacional debe de hacer política y sus militantes deben de hacer política y no politiquería. Saber llevar los valores del humanismo político a un gobierno, el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad, generar a través del gobierno el bien común, generar la participación ciudadana. Yo soy un apasionado municipalista y he luchado mucho siempre por el municipio. Me tocó ser fundador de dos agrupaciones, lo que es ahora MAC, que ahí está Oscar Rivas y lo vivimos, y la ANAC. Yo fui del primer consejo consultivo de la ANAC, ya no era yo alcalde, y es algo que Acción Nacional siempre luchó, que la forma de vida más importante se tiene que dar a través del gobierno más cercano al ciudadano, que es el municipio, y también lo hemos ido perdiendo, porque fuimos olvidando de cumplir y para ir cayendo en la vida fácil y rápida. Hace rato hablaba Luis, y yo no estoy de acuerdo con él, que decía que él no era panista. Error, sí era panista, porque era una persona con principios, que veía el bien común, que era honorable, que buscaba el respeto a la dignidad y tenía una visión de nación que él quería apoyar. Ese es el panismo. Yo cuando fui candidato en 1994, no era yo un militante activo, era yo un simpatizante de Acción Nacional. Va César Leal Angulo a la casa de ustedes, me invita y acepto, porque estaba yo cansado de ser simplemente el ciudadano que se quejaba y criticaba. Había que tener valor y tamaño para entrarle. Y contra todas las apuestas, 1994 hicimos pedazos al PRI en Orizaba y ganamos por primera vez en la historia la alcaldía. Y siempre defendí yo que Acción Nacional, su base que tenía era el que hacer y el que decir basado en una ética. Y es la misma ética que todos nosotros compartimos en nuestra vida. Estamos en un partido político. Recuerdo el curso de capacitación que nos dieron en la alcaldía, un español nos dijo: ustedes están en un partido político, no en un convento de madres. El cargo que ustedes quieren lo quieren del junto, sí, pero a la buena, con ideas, con diálogo, con debate y reconociendo que si hay una democracia interna, directa y bien llevada con legalidad, el que gana, gana. Y hay que sumarse porque él es el representante de lo que nosotros queríamos hacer. Yo no quiero imaginarme si en el 98 no nos roba el PRI esa elección con Miguel Alemán, ¿sí? El supergobierno que hubiera hecho Luis Pasos, que seguramente nos iba a invitar a varios y que íbamos a hacer un gran gobierno en Veracruz. Entonces necesitamos en el PAN capacitar, olvidarnos a veces de esa neurosis de la escaramuza que hablaba don Efraín, del inmediato, lo electoral inmediato, dejar de ser un partido electoral y con presencia constante, para que el ciudadano sepa en quién tener y que el diputado federal, el diputado local, el senador, el alcalde, escuche, esté cerca del ciudadano. Aquí veo a Juan Miguel Alcántara y veo a muchos que han sido diputados, han tenido cargos y les garantizo que todos hemos cumplido estando siempre cerca de la gente. Esa ha sido una característica no de discurso. Escuchábamos a la gente, estábamos ahí, la gente sabía que podía ir y no por dinero, porque con Tomás Rivas sabían que las gestorías económicas de dame lana para esto no había, pero había una entrega de otras cosas. Entonces hay que retomar la confianza, hay que retomar la congruencia, hay que retomar el liderazgo con honorabilidad. El problema es que a veces muchos no tienen esa honorabilidad o esa congruencia y mejor se ocultan porque les da miedo que los señalen. Y si queremos ganar elecciones, hay que voltear a la ciudadanía. El PAN ha sabido ganar elecciones con mucho ciudadano que era comulgante del PAN sin ser un militante y tener que desear del PAN. En Veracruz fue el primer boom que hubo en el 94, ganamos 19 ayuntamientos, cosa nunca vista en México, después ya nos ganó Jalisco, pero cosa nunca vista, y de los 19, 12 éramos simplemente ciudadanos simpatizantes del PAN, y que después obtuvimos una credencial, si ustedes quieren.
Eso es lo que tiene que hacer el PAN. Ética, capacitación, congruencia y escuchar a la ciudadanía y que sus gobiernos le hagan caso al ciudadano, haya transparencia, haya rendición de cuentas. A mí me tocó hacer rendición de cuentas sin que hubiera la ley de transparencia. Nos tocó hacer mejoras regulatorias para facilitar la vida de la gente, sin que existiera todavía la COFEMER. 1995, estoy hablando, ahí está Oscar Rivas, que no me deja mentir. Había que facilitarle la vida al ciudadano. Ese es el logro. No es lo mismo que gobierne el PAN a tener un gobierno panista, como también no es lo mismo ser un militante panista a decir que soy panista. El PAN debe retomar sus orígenes y volcarse a la ciudadanía. Gracias, Carlos. Ahora, quiero yo hacer esta reflexión para provocarlos a los cuatro. Estamos, yo creo que en el momento histórico más crucial por el cual ha pasado el Partido Acción Nacional respecto de su responsabilidad histórica que tiene actualmente de vincularse a ser un vehículo de acceso al cambio político y a regresar a la senda de la democracia. Concretamente, ¿qué pasos hay que dar? Ahora empezamos con Luis Pasos. Bueno, efectivamente estamos en un momento en que o nos vamos al hoyo o salimos de él. Y esto de decir nos vamos al hoyo porque no está sucediendo nada nuevo. Al analizar lo que está pasando en México, las políticas que se están poniendo en práctica, simplemente regresar a la época de los 70 del siglo pasado. Se está regresando al monopolio de la electricidad, se está regresando al monopolio del petróleo, se quiere estatizar los puertos, se quiere darle una mayor fuerza al Estado. Todo eso ya lo vivimos el siglo pasado. Y hay que decirle a las personas, ¿quieres regresar a los tiempos del presidente Echeverría? López, después de Echeverría, ¿cómo se llama? López Portillo, perdón, o quieres algo nuevo. Entonces, tenemos, vuelvo a repetir, las cifras. Ya no es el PAN un partido que ha sido siempre de oposición, es un partido que estuvo en el poder y que relativamente ha hecho de los mejores gobiernos en la época moderna, a pesar que en el 2008 hubo una de las crisis mundiales más grandes y nos recuperamos. Ahora tenemos una pandemia, pero ya antes de la pandemia, en el 2019, ya íbamos para abajo. Ya se cayó la inversión, se había caído la inversión, se había caído el crecimiento, y ahora la pandemia viene a duplicar los males que se han hecho. ¿Por qué? Porque se han creado expectativas negativas, porque la inversión se ha frenado, porque hay miedo en México de qué pase, hay incertidumbre, y la gente va a querer otras alternativas. Pero si esa alternativa está dividida, si esa alternativa no tiene claro a dónde ir. Por ejemplo, hoy en una investigación estaba yo viendo la cuestión esta de la economía social de mercado. En 1948, Ludwig Erhard hizo una reforma. Y esa reforma sacó a un país destrozado por la guerra a convertirlo en una potencia mundial. ¿Qué decía esa reforma? Prohibido el déficit presupuestal. Estrictamente no se debe aumentar el gasto público, no debe haber controles de precios, por decir algunos de los cambios. Entonces, también tenemos que tener claro qué hay que hacer. No caer también en la idea de que con los programas sociales vamos a resolver la pobreza, no. La pobreza se resuelve cuando hay un orden en las finanzas, cuando se crean las condiciones, que eso es el bien común, crear las condiciones para que cada quien se desarrolle en el aspecto material y espiritual. No es regalar de dinero a los pobres, es crear finanzas que den seguridad, que eso es lo que hace falta, que den estabilidad, que no estén cambiando la constitución como calendario, que se gobierne con una constitución limitada, que limita a los gobernantes, que haya división de poderes. Pero esto se está echando a la basura y esto es lo que nosotros debemos rescatar. Debemos rescatar
una verdadera democracia que implica más que ganar una votación, sino defender el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es defender las derechos fundamentales, vida, propiedad y libertad. En México van al alza los asesinatos, van al alza las reglamentaciones, van al alza la falta de respeto a la propiedad, la falta del cumplimiento a los contratos. Es decir, hay mucha tela de donde cortar. Entonces, el PAN debe crear un programa de que va a regresar a esa economía social de mercado con la que Ludwig Erhard hizo a Alemania una potencia. No podemos competir, vuelvo a decirlo, de que vamos a ser los que van a regalar más dinero a los pobres, que vamos a tener programas sociales ni que con Peña, ni con Peña Nieto, ni con ningún gobierno han funcionado. Lo que más funciona es entender bien el bien común, crear las condiciones de paz, de seguridad, de libertad, para que la gente se desarrolle dentro de unos cánones. Entonces, eso es lo que tiene que tener claro el PAN. Porque si no lo tenemos claro en el PAN, no lo podemos transmitir. Si estamos nada más luchando para controlar el partido. Vuelvo a repetir, si el PAN no se hubiera dividido, en este momento el PAN hubiera regresado al poder. Hay muchos que dicen, ¿cómo llegó López Obrador al poder? En gran parte por la división que hubo en el PAN. Mucha gente dejó de votar por el PAN. ¿Por qué? Porque no estuvo claro, porque se dividió. Entonces, hay que buscar cicatrizar esas divisiones. Hay que buscar, como ustedes lo han dicho, que otra vez los directivos se elijan en una forma clara y democrática. No podemos pedir democracia afuera cuando no hay democracia dentro del PAN. Debe haber una democracia clara. Pero si se está luchando por controlar al PAN internamente, y si por yo controlar al PAN y llegar a ser candidato le doy de patadas a los demás, y no quiero que haya una democracia interna, y me dedico simplemente a controlar a quienes van a echar un voto para que yo llegue a presidente, entonces ahí está, como dirían, frito el PAN. Entonces vamos a recomponer el PAN por dentro para que pueda ser una opción viable y vuelva a llegar al poder y a hacer lo que hizo bien, mejor que el PRI y mejor que lo que están haciendo ahora. José Luis Espinosa. Sí, es momento de que entendamos cabalmente que los ciudadanos no quieren a los partidos en este momento. No somos atractivos, ningún partido para el ciudadano. Pero también tenemos que entender que en esta fase en donde los ciudadanos están ensayando nuevas formas como Frena o como otros movimientos, pues también hace falta un cuerpo completo de estructura formal, un ideario, una agenda, formación, es decir, todo lo que años le cuesta construir un partido político. Un partido político es un instituto también para formar a los ciudadanos en los valores cívicos y en las destrezas de gobernar. Pero lo que yo creo que en primer lugar tiene que hacer el PAN, los partidos harán lo que puedan, pero el PAN lo primero que tiene que hacer es no ofender a los ciudadanos. Y lo repito y lo dejo muy claro, el PAN no puede estar ofendiendo a los ciudadanos cuando les presenta candidatos insulsos, cuando les presenta corruptos o cartuchos quemados, o gente reciclada de otros partidos que llegó por prebendas, o el pariente, el amigo, el compadre. Eso no puede ser. El PAN lo primero que tiene que hacer, honrando su tradición, haciendo honor de lo que es, debe no lastimar más al ciudadano, proponiéndole personas inadecuadas. Hoy salimos a las calles, vemos los espectaculares con diputados anunciando su informe del año legislativo o alcaldes que pretenden reelegirse, etcétera. Todo mundo ya previendo los escenarios del 2021 y nos damos cuenta cuántos de esos personajes lo único que tienen es espectacular. Cuando alguien no trae nada, no trae reputación, no trae un trabajo detrás,
no trae formación, conocimiento, inserción social, lo que le queda es la mercadotecnia. Invertir mucho en espectaculares para tratar de recomponer las graves carencias que se traen. El PAN buscaba ciudadanos y buscaba aquellos perfiles adecuados, fueran o no miembros del PAN. Así muchos llegamos al partido, pero hoy en este momento es necesario que nos demos cuenta que el ciudadano no nos va a perdonar que le sigamos presentando esos mismos perfiles que nosotros mismos sabemos que no son adecuados y a nosotros mismos en ocasiones nos da vergüenza, nos da pena. La fama pública importa y mucho, y un candidato o un legislador o un funcionario es propaganda ambulante, donde se mueve, donde camina, donde transita, donde incide, ahí está representando al partido y lo está perjudicando o lo está prestigiando. Yo les recomiendo el artículo que escribió hace un par de semanas Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma, un artículo que se llama ¿Por qué murieron los partidos? Y hace una reflexión muy concreta sobre Acción Nacional. Dice Silva Herzog, el PAN fue víctima de su victoria del año 2000. Y desde entonces parece que no se encuentra a sí mismo. Yo creo que, en efecto, después de la asimilación de la victoria electoral a nivel federal, el PAN fue poco a poco desdibujando y perdiendo los rasgos más importantes de su fuerza y de su identidad. El debate de ideas, la vida colegiada, la exposición de argumentos. El PAN no es un partido para reaccionar sobre lo que dicen otros, no está concebido así. El PAN es para estructurar ideas a partir de los fenómenos que ocurren y que nos rodean. El PAN debe proponer soluciones. Pero si seguimos con las puertas cerradas, si sigue secuestrado el debate interno, si las designaciones cupulares siguen imponiéndose sin justificación satisfactoria, pues vamos a seguir respirando el aire viciado porque no nos atrevemos a abrir puertas y ventanas para que entre aire fresco. Y eso es lo que necesita el PAN, eso es lo que está esperando la gente. Y aquí yo dejo claramente un reto. Si el PAN no hace lo que tiene que hacer en este tiempo, en este momento, vamos a lamentar las circunstancias del futuro porque los ciudadanos, rápidamente desencantados, van a buscar otras alternativas. COPEI, un partido demócrata cristiano que bien conocemos todos, que gobernó 2 veces Venezuela, como el PAN, que fue el partido en el gobierno, con ideas humanistas, tenían pilares básicos como los de Acción Nacional a favor de la persona humana y del bien común. Bueno, pues ese partido exitoso en aquel tiempo, que formaba políticos de todo el hemisferio latinoamericano, hoy es una sombra triste que no tiene ni el 4% de la representación nacional en el Congreso. Y esa voz ilustrada de otros tiempos, esa voz firme y potente, se apagó hasta casi consumirse. Yo no quiero que le pase eso a Acción Nacional, pero Acción Nacional necesita esa sacudida fuerte porque no solo lo han dicho intelectuales y analistas, lo decimos los panistas. La apuesta aliancista de 2018 terminó por borrar lo que quedaba de nuestra identidad y mucha gente sigue confundida. Pero de entrada lo primero que podemos hacer es un favor a los mexicanos. No los pisemos, no los ofendamos. Busquemos a los mejores. Salgamos a encontrar ciudadanos de bien. Busquemos entre nosotros mismos quiénes son las personas capaces de llevar nuestra voz y nuestra decisión a los órganos de discusión y de gobierno. Gracias, José Luis. Jorge Osejo, nada más una pequeña advertencia. Tenemos un poquito menos de 5 minutos para abrir preguntas y respuestas. Adelante, Jorge. Hay que abrir tu micrófono, ¿eh? Porque me salió aquí otra. Listo. Pero mira, yo coincido con todo lo que han estado diciendo. El PAN tiene que hacer. No, ¿dónde estoy yo? Yo me considero un dirigente del partido.
Bueno, llegué a ser secretario general, senador, diputado, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como dirigente del partido, ¿hoy qué estoy haciendo? Bueno, incluso me he acercado a mi comité municipal, pero no me quiere, no nos quieren. Y es que pasa una cosa, se dice que ya los viejos los tenemos que retirar. Pues los viejos serán ellos, porque yo no soy un viejo. Yo no me retiro hasta que me saquen con las patas por delante. No me retiro de mi partido. Y voy a seguir dando lata y voy a seguir yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque despreciamos hace tiempo el que se tenían que tener carreras políticas. Cuando nosotros tenemos un buen dirigente que es diputado, que sabe hacer su trabajo, debe de ir adelante y debemos de privilegiar que se haga su carrera política. No es que hay que dejar el lugar a los que vienen después. Los que vienen después que entren igual que yo, que entren, compitan, vayan a las asambleas, vayan a las convenciones y ganen las posiciones políticas que estén en juego en ese momento. Pero entonces, tú dices, Carlos, ¿qué tenemos que hacer en este momento histórico? Es eso, ¿qué tenemos que hacer? Porque ahorita estamos dando las recetas, pero nos quedamos en las recetas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es, no sé, si un grupo o varias gentes o quiénes, hablar con el jefe del partido y decirle, basta, ya no queremos que se siga en este sentido. Ya estuvo bien de grupos de control, ya los tienes, ya los tuviste, 3 años o los que sea, o casi 3 años. Ya no se puede seguir así, mi amigo. Lo que tenemos que hacer es otras cosas. Igualmente, por ejemplo, aquí la dirigencia del partido, aquí la dirigencia estatal del partido, no te quieren ni ver. Como decía José Luis, llegas al partido y dices, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Ya encuentro, no es que encuentre gente nueva, que qué bueno que haya gente nueva, sino que encuentras que no hay quien sepa ni por qué está allí. Los llevaron en unos camiones y los metieron ese día a la Asamblea Municipal y con eso me quitaron la posibilidad de ser consejero nacional, así de sencillo. El presidente municipal de San Andrés Cholula, que es el área donde yo vivo, pues era el candidato de ellos, punto y aparte. Eso es lo que tenemos que acabar con ello. Para acabar con ello, los que estemos dispuestos, con muchas otras gentes que están dispuestas y que igual que nosotros, echados a un lado porque no quieren saber de nosotros, entremos en una dinámica en que se pueda hablar con esas gentes. Yo, por ejemplo, si quiero tomar una llamada con el jefe del partido, no hay manera. Yo fui secretario general y lo primero que hice fue abrir las puertas. Mi puerta estaba abierta y nada, no se tenía que hacer una cita para de aquí a 40 días, ni una cosa por el estilo, sino que se podía hablar por teléfono y se podían resolver las cosas en el mismo día. Es que no es posible que sigamos en esta dinámica que ahora, como somos importantes, ahora sí, y hablas 20 veces y no se te comunica con el dirigente con el que tú quieres hablar, porque le quieres decir esto. Yo sí le digo esto tan sencillamente, no tengo ningún problema, se lo voy a decir con respeto, pero se lo voy a decir, oye, ya se acabó, ya basta, ya estamos hartos y entonces queremos otra cosa. Entonces, hay muchas cuestiones de estas que tenemos clara la idea, nosotros la estamos expresando hoy aquí muy claramente. Es lo que tiene que hacer el PAN, pero el PAN soy yo. El PAN es José Luis, el PAN es Luis, el PAN es Clever, el PAN es Carlos y muchos tantos más que nos están aquí, y Juan José y todos los demás que estamos aquí. ¿Qué mecanismo usamos para reactivar estas circunstancias en las que realmente estamos echados para atrás? Y lo primero es los dirigentes. Y además, tenemos que advertirles a estos dirigentes que hoy tenemos, los que sean, desde el presidente del partido hasta el último de los dirigentes, tenemos que decirles que tiene que haber una de las cualidades que no se han nombrado: generosidad. Tiene que haber generosidad para poder rescatar y permitir la entrada de todos los que no se les quiere dejar ahora participar, aunque han sido panistas de todo. Pero también generosidad para ver, como por ahí se decía en algún otro momento, en dónde están personas en la sociedad muy importantes, con muchas características similares a las que debe de tener un candidato de Acción Nacional, para poderlos invitar, para poderlos tener, que los tengamos como candidatos externos. ¿Cuál es el problema? Así como Luis llegó también, pues no hay más problema.
El chiste es poderlos tener, pero tiene que haber generosidad en la dirigencia política. Si no hay generosidad, y precisamente la generosidad se mata con el control, hoy no te toca a ti, hoy me toca a mí, hoy le toca a fulano, porque por eso ya lo tuve aquí durante varias semanas. No, mi viejo, así no se gestiona un partido político, se tiene que gestionar dando a esa apertura a la pluralidad y a que te podamos llevar adelante a recoger y que los necesitamos hacer sentir a ellos, ¿eh? Porque si no, este debate, claro, ellos igualmente lo están oyendo y lo van a ver y tendrán la grabación, pero que sepan que estamos pensando así directo en ellos, en los dirigentes del partido que hoy tenemos y que no están haciendo esta misión que se tiene que hacer y que nosotros hemos estado discutiendo en estos momentos. Son los dirigentes del partido de hoy. ¿Por qué los de hoy? Pues porque son los que están. Si yo estuviera dirigente del partido, a mí me estarían tocando las pedradas. Pero bueno, el que tenga que ser, que sea, a mi modo. Lo que hay que hacer es todo lo que hemos estado aquí conversando, pero tiene que haber desde la dirigencia, el movimiento, bueno, más bien, tiene que haber el movimiento de abajo hacia la dirigencia para lograr en alguna forma movilizarlos, zarandearlos y decirles, están aquí muchos que quieren estar participando y no necesariamente en una candidatura, sino simplemente metidos en la jugada, porque hay que jugársela, porque el 2021 o es nuestro o ya echamos a perder mucho por delante, porque si el 2021 nosotros no tenemos los suficientes diputados en la cuestión federal para poder sacar adelante un contrapeso, que sea un contrapeso contra el gobierno, contra el poder ejecutivo, estamos perdidos. ¿Ya qué vamos a hacer si nos vuelven a arrasar como arrasaron ahorita? Y que, menos mal, que no tienen la mayoría calificada en el Senado y que nos ha permitido hacer 2 o 3 cosas bastante de control para que no se hicieran barbaridades más grandes. Pero es eso. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo llegamos a esos, a los dirigentes del partido, decirles, sí, con todo amor, con todo cariño, con todo el respeto del mundo y lo que sea, pero les dimos ya basta, ¿no? No se puede seguir por ese camino. Gracias, Jorge. Ya nos pasamos 2 minutitos, pero le doy la oportunidad a Tomás para que cierre, para abrir ahora a preguntas del público. 1 minutito, si puedes, Tomás, por favor. Es muy rápido. A don Manuel decía que las armas de Acción Nacional son nuestros valores y los principios del alma, que no tenemos otras armas ni las hay mejor. Y yo creo que está redondeado todo. Así como se habla de generosidad, de unidad, hay que hablar también de un partido perfectamente cohesionado. Vemos por un lado al CEN, estatales, municipales, cada quien hace lo que quiere. Estos no son órdenes de gobierno autónomos, como está en la Constitución para los tipos de federal, estatal y municipal. Aquí es un partido y tiene que haber eso, una responsabilidad. Y desde luego que todo lo que hemos dicho que debe ser un gobernante panista, lo tiene que ser el dirigente panista. Ir hacia el militante, estar con él, escucharlo. Y la unidad y la generación tiene que ser, el pase tiene que... ¿Cuántos años se cerró el padrón? Hoy estamos así de que perder registro. Vean cuántos militantes hay. Termino con esta idea. Cuando yo estaba estudiando medicina, un maestro que me daba historia y filosofía de la medicina, nos decía, cuidado, el gremio médico es peor que el gremio de las prostitutas. El canibalismo médico es pavoroso. Y en Acción Nacional hemos caído en un canibalismo y en un gremio pavoroso. Unidad, generosidad y valores. Estamos ante un momento difícil, ¿eh? Esta responsabilidad histórica es grande, si no López Obrador va a acabar en un año más a este país. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Para empezar la apertura con preguntas, les ruego que levanten la mano. Ya tengo una primera pregunta que me hicieron de Rafael Elías. Antes quiero mencionar, Rafael Elías es uno de nuestros asesores de Plumas Azules que va a empezar a darnos asesoría
en materia económica desde la perspectiva internacional en un grupo especial que hicimos que se llama COVID-19 para una especie de think tank para la Comisión Política Nacional del PAN para materia económica y materia de salud ante la pandemia que enfrentamos. Rafael estuvo muy involucrado en promover la candidatura de Fox en el área de Nueva York, y él vive en el área de Nueva York. Quiero abrir con una pregunta, les debo advertir, es de línea dura, Rafael. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Y primero quiero aprovechar para mandarle un abrazo muy cariñoso a don Jorge Osejo, que fue una de las personas junto con Carlos que más me apoyó en el PAN y al cual le tengo muchísimo cariño. Como decía Carlos, yo tengo una reputación de ser un poquito duro, incluso tengo por ahí el mote de talibán que me pusieron, ya sabe quién. Y bueno, yo creo que hay buenas noticias y malas noticias. El tema del foro de hoy es el PAN hoy. Yo creo que la buena noticia es que todos estamos de acuerdo en lo que se necesita hacer, en que los principios los tenemos que recuperar y en cuáles son los pasos a seguir para hacer un ideario en el cual todos podamos tener un mismo mensaje y lo podamos transmitir a la población. La mala noticia es que yo difiero con el licenciado Luis Pasos. Yo creo que el PAN no está dividido, yo creo que el PAN está fracturado. Y está fracturado precisamente por lo que el ingeniero Osejo decía. Estos liderazgos se han preocupado más por poner a su gente, por hacer que avancen sus cuadros, que por tener a la gente más competente y más comprometida con el partido. De ahí vimos cómo el partido se fracturaba con la salida de Felipe Calderón. Pregunta, Rafa, pregunta, por favor. Bueno, es que más que pregunta era unas propuestas. Tenemos que tener un ideario, tenemos que terminar con las fracturas, tenemos que tener a la gente que tenga lealtad al partido y no a las personas. Y la pregunta sería, ¿quién es el líder que va a saber comunicarse con el pueblo de la manera en que de que el partido en el poder lo está haciendo? Porque estamos en una etapa en la que sí hay mucho desencanto, pero lo que hace falta en el PAN es una voz, una persona con las características con las que tenía un Vicente Fox o un Diego Fernández, que sepa llegarle a la gente diciéndoles lo que quieren escuchar de la manera en que lo quieren escuchar y les diga qué es lo que ellos pueden llegar a hacer con nosotros y qué es lo que van a hacer sin nosotros. ¿Quién es esa persona? ¿Quiénes son esas personas? Empezamos con José Luis y luego con Jorge. Sí, miren, tenemos que entender que el PAN, en esta búsqueda de recuperar su identidad, tenía en asambleas y convenciones un modelo de formación de cuadros. Es decir, si el PAN ganaba el debate en aquellos años 60 y 70 y 80 y teníamos magníficos oradores, teníamos personas capaces de fijar ideas en la conciencia de la gente, de despertar la emoción y la movilización, era porque la vida orgánica era tan rica que escuchando, observando, viendo y luego integrándonos en los órganos del partido, comités municipales, comités estatales, consejos estatales y nacionales, teníamos la posibilidad de argumentar, la posibilidad de debatir, la posibilidad de fijar posiciones, la posibilidad de convencer y ser convencidos, escuchándonos, pero regulados por un marco que todo mundo respetaba, el marco estatutario y reglamentario. Yo creo que una de las alternativas que tiene el PAN para reconstruirse es volver a la vida colegiada de debate interno, la rica vida de la colegiación. Y allí formábamos a las gentes, a las personas. Íbamos a las cámaras porque ya antes habíamos debatido en el comité municipal. Y el debate intenso en el comité municipal, con respeto, nos daba un nivel de argumentación
que en las cámaras temblaban cuando llegaban los panistas. Hoy hemos perdido todo eso, porque los comités se convirtieron en grupos de levantadedos. Nada más levantan la mano, voltean a ver qué dice el líder de la manada, qué dice el jefe de la tribu, y si el jefe de la tribu dice que sí, todos levantan al unísono la mano o se quedan con la mano abajo. Esto no puede ser. No podemos darnos este balazo en el pie permanente. Y no podemos tampoco contradecirnos esperando a que llegue un caudillo. No podemos estar esperando a que llegue Anaya o cualquiera, el que sea, con intención de redención después de haber expiado culpas, quien sea, porque el partido no funciona así. Éramos un partido de personas, acción nacional, con el principio solidario de suma de esfuerzos, conjunción de voluntades en un mismo sentido y en una misma dirección. Por lo tanto, en la naturaleza del PAN está el trabajo en equipo. Diferentes destrezas, diversas capacidades, todas incidiendo por el bien común, con un ideario perfectamente claro y en el orden, el respeto y la disciplina de proteger al partido, cuidar al partido. La misión de cuidar y proteger al partido es no agredirlo violentando sus procedimientos y no avasallándolo con caudillos y con grandes electores. Hace unos días renunció al PAN una diputada federal que se pasó a la bancada de Morena. ¿Qué ocurrió allí? Resulta de que la diputada, plurinominal por supuesto, pues no tenía ninguna lealtad ni cariño al PAN porque era una cuota de un gobernador. No podemos tener cuotas de grandes electores ni dejarle el peso de las decisiones a cúpulas que sesionan en 4 meses. Esto es la muerte del PAN. Y si hoy el PAN está en una situación grave, es porque ha dejado de tomar las decisiones en asambleas. Y la asamblea es vida permanente. La asamblea es la posibilidad de escuchar y de escucharnos. Hoy que estamos todavía en el mes de la patria, todavía en septiembre, yo quiero recordarles que José María Morelos, que de todos los caudillos independentistas, él tuvo la sensibilidad para ir a escuchar al pueblo y después de escuchar la realidad en todos lados, acuña los sentimientos de la nación porque traduce esa necesidad, interpreta ese anhelo de los ciudadanos de qué país queremos. Y José María Morelos lo plasma en los sentimientos de la nación. Bueno, pues hoy el PAN tiene que explorar cuáles son los sentimientos del ciudadano. Y el ciudadano se siente frustrado porque no encuentra un partido político que lo represente. Le dio el voto porque confió en el que hoy gobierna, porque había una promesa de combate a la corrupción y había una promesa de atención a los pobres. El PAN perdió la sensibilidad del discurso por los pobres cuando era una bandera del solidarismo de los años 70 fuerte y potente. Luego nos concentramos en otras cosas. Tenemos que volver a sentir como Morelos qué es la necesidad de la gente y el anhelo del pueblo, sentimientos de la nación y traducirlo en acción del partido. El PAN no tiene otra salida más que retornar a su identidad y reconfigurarse. Yo ya di 3 elementos: depuración, reconstrucción y reencuentro con su identidad. 3 elementos. Pero cierro esta intervención diciendo lo siguiente. Tal vez tenga razón López Obrador cuando dice que la oposición no funciona porque están moralmente derrotados. Y si nos pegó en la moralidad, si nos pegó en la congruencia, algo tenemos que hacer urgentemente. Posiblemente otros partidos tengan otras salidas. El PRD está tratando de configurarse en algo llamado Futuro 21. Movimiento Ciudadano va por los votos que un día fueron panistas, va por esas clases medias que hemos dejado ir. Otros que no quieren saber de partidos se van a Frena y ustedes se conmoverían de ver la cantidad de panistas que están en ese movimiento llamado Frena. Y nosotros como PAN, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos tardando y tardando mucho y letalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es apostar por nosotros mismos, reconstruirnos a la brevedad y seguir el único camino como ruta que tiene el PAN, es la congruencia.
el único. En otros hay otros. En el PAN es la congruencia porque la apuesta fundacional fue muy alta. Fue muy, muy alta. Ciudadanos de bien, por el bien común, respetando la dignidad de las personas, sumando esfuerzos y voluntades, que es solidaridad, y entrando en auxilio del que no puede, que es subsidiariedad. Eso es el PAN, esa es la identidad. Y hoy nuestro discurso y proceder no lo refleja. Mientras no lo refleje, estamos anulados. Y yo no quiero que en unos años estemos borrados de la historia. O migrados, o transfugados, o recompuestos en una entelequia amorfa, mutante, espantosa, que ya no sea humanista y ya no sea solidaria. Esa es la invitación. Nos queda poco tiempo. Gracias, José Luis. Jorge. A ver, Tenemos 15 minutos para terminar. Permíteme. Yo me tengo que retirar. Sí. Bueno. Sí, Luis, adelante. Me tengo que retirar porque tengo a mis alumnos. Adelante tú y luego le seguimos con Jorge, no hay problema. Ok, muchas gracias por invitarme. Sí, adelante Luis, por favor. Gracias, discúlpame. Pues se despedía nada más. Se despedía, perdón, yo quería hacer un comentario. Adelante, Jorge. Yo totalmente suscribo todo lo dicho por José Luis, pero sigo en la misma pregunta anterior, en la que yo hice. Me da mucho gusto ver aquí a Rafael Elías. Hace cuánto tiempo que no teníamos la oportunidad de vernos. Ahora la tecnología nos permite volvernos a encontrar. Me da muchísimo gusto verte y que estés participando en esto. Pero lo que diría yo es, él pregunta, ¿quién puede ser el que pueda conducir esto para que se regenere el partido? Cada uno de los que estamos aquí. No hay más. No hay más. Sí. No hay más. Nos tenemos que volver a acercar, aunque nos vean feo. A mí sí me ven feo, pero yo pues, me aguanto, pues de por sí estoy, pues ya qué problema tienen. Pero tenemos que volvernos todos, y ese es el llamado que yo hago en este momento que me dan esta oportunidad, a decirle a todos los panistas que nos están viendo y que se han sentido y que se han alejado del partido, regresemos al comité municipal y preguntemos cuándo es la asamblea aquí, cuándo es la asamblea estatal, cuándo se va a empezar el proceso de selección de candidatos. Quiero que me anoten. Adelante, sale, vamos. Es lo que tenemos que hacer. No hay otra cosa que hacer, porque si no vamos a seguir nada más en la discusión. Nos tenemos que volver. Y yo les convoco a todos los panistas que nos están escuchando y a los que no sean panistas y tengan interés. Sí se puede reconstruir este partido. Como ya lo decían mucho, sí pudimos gobernar y se gobernó mejor que nunca en los últimos 40 años, por favor. Y ahí están las cifras, la infraestructura más grande, la aportación más grande de recursos en infraestructura fue en el periodo de Calderón, la que nunca se había hecho nunca antes. Entonces, amigos, tenemos cantidad de cosas que presumir que no sabemos presumir, eso es cierto. Pero sí podemos gobernar y como decían también, ¿dónde les han encontrado a Fox y a Calderón cosas? Digo, y son hombres y tienen errores y hay luces y hay sombras, pero cosas como las que hablan de los demás, ¿dónde están? Tuvimos buenos gobiernos, sabemos gobernar, tenemos gente que con valores y con principios entra. Entonces, todos los que nos estábamos o habíamos sido alejados del partido, regresemos al partido a preguntar, hay que regresar a tu comité municipal y tocar la puerta y decir, oye, ¿cuándo va a haber aquí asambleas o convenciones para la elección de los candidatos? No, es que ya estamos designando. ¿Cómo que designando? Ni de ninguna manera. Vamos a ir a las convenciones, vamos a ir a todas las convenciones estatales y municipales. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos que hacer esto. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a Rosy Domínguez para hacer una pregunta. Está abierto su micrófono, Rosy. Adelante. Sí, gracias. Pues qué orgullo poder escuchar a las grandes figuras del panismo, ¿no? Y con estos ideales que a muchos nos animaron a afiliarnos a ese partido político. Sin embargo, o sea, ¿cómo vuelves o cómo rompes con esa estructura que se ha generado pues de ciertos grupos de mantenerse en el poder, de ya no hay asambleas democráticas donde uno elige, donde uno participa?
Y otra pregunta, me queda claro que 2021 es un año histórico, es un año decisivo en nuestro querido México, pero sin embargo creo que es tan complicado y tan complejo que creo que el PAN no pudiera solo. Eso me parece una realidad. ¿Cómo te sumas, cómo te alías con otros partidos sin desdibujar tu esencia, sin perder lo que eres? Eso sería, y gracias por esta excelente ponencia de todos. Tomen nota de la pregunta de Rosy, porque voy a admitir otra pregunta de Lucía Martínez Santamaría. Tienes abierto el micrófono, Lucía. Fíjate, amigo, que estoy muy contenta, los estoy escuchando. Por ahí está Jorgito Seco Moreno, que a lo mejor no se acuerde de mí. Ya habrá tiempo para presentarnos nuevamente. Veo ahí muchas caritas hermosas. Ahí está Javier Paz, ahí están, pues, ¿cómo se llaman? Nuestros queridos amigos. Ahorita voy a ocupar el tiempo en otra cosa. Apoyo totalmente la postura de Jorge Osejo Moreno, pero no nos estemos preguntando quién lo va a hacer. Vamos incluso y patemos la puerta allí con Marco Cortés para que él vea que nosotros estamos vivos y que nosotros vamos y queremos nosotros que la elección que viene, federales, estatales y municipales, no sean designaciones, que se hagan más que nada las asambleas, que a esas tenemos derecho. Entonces, yo estoy a sus órdenes para cuando quieran que vayamos a ver a Marco Cortés, porque ya no podemos seguir, como dice Jorge, estarnos lamentando y a ver qué hacemos. Yo, amigos, a lo mejor muchos de ustedes no me conozcan, pero yo soy de armas tomar. Tengo 53 años de estar en Acción Nacional y he ocupado todas las candidaturas habidas y por haber, sin ver ganado. Éramos de aquellos tiempos de nacidos para perder que nos decían, pero aquí estamos todavía dando la batalla. Entonces, nosotros lo que necesitamos ahorita es hablar no solamente con nuestros regionales, sino ir duro a la cabeza al CEN del PAN y decirle a Marco que no realmente que se hagan las designaciones. Esto yo ya se lo había dicho cuando él iba a llegar a la candidatura a la presidencia del partido. Yo se lo dije, si tú me prometes que respetas los estatutos y me prometes que ya designaciones, ahí estará mi voto. Entonces este señor todavía te apoyo. Perdón, Lucía, tenemos muy poquito tiempo. Concretaste ya tu pregunta. Vamos con Marco. Esa es tu pregunta. Ya no se oye. Sí, Lucía. Ok. Una más para que tome nota. Verónica Sada, porque tenemos poco tiempo antes de despedirnos. Verónica Sada, abre tu micrófono, por favor. Sí, gracias, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Mira, hola a todos los amigos presentes y gracias por la invitación, Carlos. El tema es sumamente importante. Yo renuncié al PAN hace años, pero no importa, me sigo sintiendo pues que creo que el PAN es la única solución a los problemas que hay en este país. Pero este PAN que tenemos no sirve. Para mí, la solución no es cambiar de personas, porque si cambiamos de personas, vamos con Marco, le pedimos que sean mejores personas, que se comporten, que ya basta. Eso no es la solución. La solución es cambiar el sistema. Hicimos algunos cambios al sistema hace años que nos hicieron mucho daño como partido. El primero que hicimos fue que cambiamos de ser un partido de cuadros y nos convertimos en un partido de masas. Un día decidimos abrir la afiliación al partido a través del internet, sin filtros y sin tener ya más requisitos que estar en un papelito para poder tener acceso a ser digno de votar por los siguientes futuros candidatos o dirigentes del partido. Eso echó a perder pues la masa del partido. Si la masa del partido es comercial, no sabe ni qué está haciendo ahí, no está formada y no es un grupo de gente que le importe el país y el bien común, las elecciones van a ser comerciales. Concreta pregunta, querida Vero. Concreto, bueno, primer punto,
Es que no quiero hacer una pregunta, quiero hacer una propuesta. Creo que debemos de ir al partido con una propuesta en la mano, que es regresar los estatutos a hacer un partido de cuadros, hacer una afiliación selectiva y con requisitos. Segundo, la elección del presidente y de los presidentes del partido deben de ser con esa membresía selecta. Y tercero, hay un incentivo perverso, que es la cantidad de dinero que nos dan por ganar elecciones. Desde la último dirigente que escuché, decía, hay que ganar elecciones para tener más dinero. No importa con qué rufián ganemos las elecciones. Entonces, mi propuesta es que hagamos una cita con ellos, por supuesto, pero presentando una solución al sistema, porque las personas no somos las culpables, sino el sistema. Gracias. Gracias, Vero. Tomás. Sí, gracias. Tenemos 5 minutos, o sea, si lo puedes hacer un minutito y medio para que Jorge cierre. Saludos a don Rogelio Sada, por favor. Sí, rápido. Lo que comentaban de las alianzas sin desdibujarnos. Soy enemigo de ese tipo de alianzas raras que ha habido. El PAN se desdibuja, se empieza a perder su identidad. ¿A qué llevan las alianzas? A romper la democracia interna. Cuando hay alianza de acuerdo al estatuto, se pone una designación. Y ahí me tocó ver, y a Jorge, y nos oponíamos mucho en el CEN, ¿sí? Esas alianzas. Porque me tocó ver en el Estado de México que hicieron una alianza con el PT, única y exclusivamente para poder designar candidatos. Ese es un problema muy serio. El PAN debe de luchar por sí solo, confiar en nosotros. ¿Cómo retomar y acabar con los caciques exigiéndolo? Yo soy como Jorge, a lo mejor yo fui más cobarde que Jorge porque yo me hice totalmente a un lado. Pero hace 20 días estuvo aquí en la casa de ustedes el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Rey David, y le dije todo lo que tenía que hacer para acabar con los caciques. Me dijo que lo iba a tomar en cuenta. Al líder aquí del estatal ni soñar hablar con él. Pero bueno, hay que acabar y meter gente honorable, casi como golpe de Estado, con los estatutos en la mano. Si no, no vamos a retomar nuestros orígenes. Gracias. Jorge. Bueno, yo quisiera comentar algo como lo que nos estaba diciendo Verónica, de que nos cambiaron los estatutos y entonces metimos gente a lo loco, pero ya la sacamos. Ya no somos más que 230 y tantos mil. Estamos a punto de que nos puedan quitar hasta el registro de partido, porque ya no damos el límite que marca la propia ley electoral. Pero el que nos hayan hecho todo eso y decir, como dices, tenemos que organizarnos y ver cómo vamos a dirigirnos a quienes son los responsables hoy, para que lleguemos a lo mismo. Nuestro partido es un partido que, desde luego, que sí, no necesitamos ni cambiar los estatutos. En los estatutos se establecen las asambleas y las convenciones, en los actuales, pero metieron la cosa de las encuestas y la cosa de las designaciones, y en esas se han estado basando para hacer todas estas trapacerías. Pero sí existen las asambleas y sí existen las convenciones, y lo que tenemos que ir es nosotros a ir a exigir. Por ejemplo, se me ocurría a mí ahora, mandemos cartas cada quien. Señor presidente, ¿cuándo van a empezar las convenciones municipales, estatales, para poder elegir los candidatos que tenemos que hacer? En el caso de las municipales, quienes tengan cambios municipales, y en el cambio de las estatales, quienes tengan cambio de Congreso estatal y de Congreso federal, todos. Es en el Congreso federal todos. Es ese tipo de que empiecen a llegarle decenas o cientos de cartas, porque después decimos que nos vamos a organizar y vamos a ir. Yo soy una persona vulnerable por la cosa de la pandemia, estoy muy viejito. Entonces me tengo que quedar. No me gusta andar saliendo a la calle, no me vayan a infectar y ya no pueda yo reclamar como reclamo ahora. Pero no le hace. Mandamos unas cartas. Yo se los ofrezco. Yo mañana, pasado mañana, estoy enviando una carta diciendo, señor presidente, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a tener estas condiciones? Las condiciones de asambleas y de convenciones para poder ir hacia el proceso del 2021. Y si así mandamos muchos, pues bueno, como quien dice, estamos haciendo llegar esto. Ya sea carta o ya sea por correo electrónico. A lo mejor el correo electrónico no lo lee, pero bueno, después mandemos la carta también. Pero es la manera más rápida que yo aprecio. Y como dice también Trueba,
Yo a las alianzas me opuse siempre a ellas porque fueron, o sea, la gente ya no sabe por quién vota. Cuando vamos en una alianza y van los 2 logotipos del partido, los 3 logotipos de 3 partidos, ya no sabemos qué clase de animalejos son. Entonces, no. Gracias, Jorge, para darle la oportunidad a José Luis. Un minuto. Sí, rápidamente. Sí, en efecto, el grave error que ha cometido el PAN es pretender ganar a cualquier costa y a cualquier costo. Y en el hecho de querer ganar a toda costa, hemos pagado un altísimo costo. Y el costo es ciudadanos que se alejaron del PAN. Es decir, cuando Verónica Sada nos pregunta si debemos ser partido de cuadros o de masas, yo creo que para no confundirnos, encarguémonos de ser un partido de personas, pero personas que acatemos las reglas. Miren, la convivencia es compleja en todos lados. La única posibilidad que tenemos de coincidir, de convivir o de armonizar es si todos nos sometemos. Pero el que necesariamente tiene que dar el ejemplo mayor es el dirigente. El dirigente que acata las reglas y se somete le está haciendo un bien a su institución. Está cuidando al partido porque está mandando la señal de que nadie por encima de las reglas que nos dimos a nosotros mismos para regular esa convivencia. Donde se fracturó todo fue cuando un dirigente se sintió más importante que el estatuto, o cuando un líder estatal o nacional piensa que su voluntad y su decisión es superior que el reglamento. Y aquí tenemos, pues, claros ejemplos en todos lados. Entonces, seamos otra vez un partido de reglas, un partido de normas claras y eficaces para todos entendiéndolas, todos acatándolas y todos exigiéndolas. Y vamos a poder transitar. Y bueno, finalmente, pues nada más decir que el tiempo pasa y sí tenemos que levantar la voz claro y fuerte. Este evento de Plumas Azules, estos foros obedecen a esa necesidad imperiosa. Crear un espacio donde ya no hay para discutir las cosas importantes, las cosas que deben de ventilarse para luego tomar las decisiones. Esto lo hacíamos antes en el Comité Municipal o en el Consejo Nacional o en el CEN, en el Comité Ejecutivo Nacional. Hoy no ocurre la profundización en los fenómenos importantes y en las circunstancias actuales. Qué bueno que podemos abrir este espacio y de aquí deben de salir esas ideas como las que plantea Jorge Osejo, la exigencia mayor. Ya nos organizaremos, pero la exigencia tiene que ser mayor porque, repito, no tenemos mucho tiempo. José Luis, perdón, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la generosidad. A Luis Paso se lo agradecemos, a Tomás Trueba por haber entrado de bateador emergente. Quiero anunciarles que el próximo foro es el lunes que entra a la misma hora, 6 de la tarde, hora del centro, y vamos a tener otro panel de lujo con Jorge Cermeño, César Jauregui Robles, Juan Miguel Alcántar, que aquí nos acompaña. Muchas gracias por tu generosidad, Juan Miguel, y Jorge Lara. Entonces va a estar muy jurídico entonces va a estar muy interesante en relación con la perspectiva del PAN hoy y la cuestión jurídica, como estamos moviendo ahorita, la situación en el país se está moviendo de una falta de Estado de Derecho terrible, pero no comamos ansias y nos vemos la semana que entra todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.